En el corazón resplandeciente de la ciudad de Nueva York, dentro de uno de sus restaurantes más exclusivos, había una mesa que ningún camarero quería atender. Estaba apartada, maldita por la mala suerte y, peor aún, por los clientes que dejaban propinas miserables. Pero esta noche se convertiría en el escenario de un enfrentamiento que nadie vio venir. El oponente, un multimillonario notoriamente cruel cuya voz podía hacer temblar a hombres adultos. La retadora, una camarera silenciosa con ojos que guardaban una historia olvidada. Estaba a punto de acercarse a la mesa que todos temían y hacer algo imposible. Iba a silenciar a la bestia, no con un grito, sino con un susurro. El Gilded Sparrow no solo servía comida. Vendía una experiencia. Ubicado en una tranquila calle adoquinada de Soho, era un santuario para la élite de la ciudad. Sus interiores eran una sinfonía de tonos suaves, dorados bruñidos, terciopelo profundo y caoba pulida y oscura. Una magnífica lámpara de cristal goteaba luz sobre los comensales de abajo, iluminando sus costosos relojes y sonrisas discretamente poderosas. Cada mesa era una buena mesa, un trono para la realeza de la noche, excepto una. La mesa 14. Estaba escondida en un oscuro rincón cerca del pasillo de servicio, un descuido geográfico. La acústica era notoriamente mala. Uno podía escuchar el ruido de la cocina o los secretos íntimos de la mesa contigua, pero nunca la conversación de su propio invitado. Sufría de una corriente persistente desde una salida de servicio cercana, un susurro frío que podía arruinar los vinos más caros. Era, en todos los sentidos, el único defecto del restaurante, una nota discordante en una composición por lo demás perfecta. El personal tenía 100 supersticiones sobre ella. La llamaban la huérfana. Sofia Rossi, una camarera con un talento para el drama, juraba que estaba maldita. Afirmaba que cualquiera que tuviera una primera cita allí estaba destinado a romper en una semana. Otro camarero, un joven llamado Ben, se negaba a atenderla después de que un cliente en la mesa 14 tuviera una reacción alérgica violenta y repentina a un plato que había comido una docena de veces antes. Las propinas siempre eran pésimas. Las quejas frecuentes y el ambiente general que proyectaba era de un descontento sombrío. El experimentado gerente del Gilded Sparrow, el señor Robert Henderson, un hombre cuya compostura era tan almidonada como sus camisas, a menudo intentaba olvidar sentar a alguien allí. Prefiriendo decir a los clientes sin reserva que el restaurante estaba completamente lleno. Sin embargo, esta noche, el restaurante no solo estaba lleno. Estaba sobrepasado. Un evento privado en el comedor principal había empujado las reservas regulares a un rompecabezas caótico de arreglos de asientos. El señor Henderson, con el rostro como una máscara de calma tensa, estaba junto al atril de recepción, sus ojos recorriendo frenéticamente el plano de asientos como un general nervioso inspeccionando un campo de batalla. Sofía, tú atiende a los Ford en la mesa 7. Ben, la pareja en la mesa 3, ordenó, con la voz baja y urgente. Entonces sus ojos se posaron en el Ellanen Avance. Ella, como la llamaban los empleados, era diferente. Era silenciosa, casi inquietantemente, mientras otros camareros se movían con una energía teatral y frenética. Ella se desplazaba con una gracia fluida, una eficiencia silenciosa que la hacía parecer deslizarse entre las mesas. Tenía 28 años, con ojos pálidos e inteligentes que parecían ver más de lo que dejaban entrever. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño severo y funcional que poco hacía para suavizar la determinación de su mandíbula. Había estado trabajando en el Gilded Sparrow durante casi 2 años, un fantasma en la máquina, confiable, invisible e impecablemente profesional. Nunca se quejaba, nunca chismeaba y nunca, jamás, cometía un error. Ella, dijo el señor Henderson, con la voz bajando una fracción de decibelio, una señal de su inquietud. Tengo una reserva tardía, una especie de cliente sin cita. No se puede evitar. Es para 2. La mirada de ella no titubeó.
Simplemente asintió, con su libreta lista en la mano. Es Blackwood, añadió Henderson, y el nombre flotó en el aire como humo tóxico. Un escalofrío silencioso recorrió al personal que estaba al alcance del oído. Donovan Blackwood. El nombre era una leyenda en Nueva York, y no una buena. Era un titán de la inversión privada, un asaltante corporativo famoso por sus adquisiciones hostiles y su personalidad aún más hostil. Las historias sobre él se intercambiaban como moneda entre los trabajadores de la industria de servicios de la ciudad. Estaba la vez que hizo llorar a un sommelier al llamar a una botella de vino de $1000 zumo de uva caro. O la vez que logró que despidieran a un chef de un restaurante rival porque su filete era, en sus palabras, un insulto a la vaca de la que provenía. Era arrogante, exigente y notoriamente cruel. También era obscenamente rico, lo que significaba que establecimientos como el Gilded Sparrow tenían que soportar su presencia. Y está lleno, terminó Henderson, dejando entre ellos la conclusión tácita. Los ojos de ella se desviaron por un segundo hacia el oscuro rincón, hacia la mesa 14. Sofía, al escuchar, hizo una pequeña señal de la cruz. No lo hagas, ella, susurró frenéticamente. Llámate enferma, derrama una bandeja, finge un ataque, cualquier cosa. Ese hombre en esa mesa es una receta para el desastre. Pero el Ellanen Vance no era de las que huían de un desafío. En su vida, había enfrentado cosas mucho peores que un multimillonario grosero. El Gilded Sparrow era más que un trabajo. Era su armadura. El ritmo predecible de los turnos, el anonimato del uniforme, el profesionalismo estéril. Todo era un muro cuidadosamente construido entre su presente y un pasado del que había luchado con uñas y dientes para escapar. Un cliente grosero era una variable predecible. Ella podía manejar lo predecible. Lo tomaré, señor Henderson, dijo, con la voz clara y firme. No había bravata, solo una aceptación tranquila. Henderson la miró, con un destello de algo, quizás lástima, quizás respeto, en sus ojos cansados. Está bien, Vance. Ese hombre es un piraña. No sangres. Se ajustó la corbata. Está en camino. Ella caminó hacia el fondo, sus zapatos sin hacer ruido en la alfombra mullida. Se detuvo en la estación de servicio, su reflejo un óvalo pálido en la plata pulida de una jarra de agua. Tomó una profunda y centrada respiración. El aire en el restaurante estaba cargado con el aroma de ajo asado, aceite de trufa y dinero. Esta noche también olía a problemas inminentes. Fue al rincón y comenzó a preparar la mesa 14. Pasó la mano sobre la madera oscura, buscando cualquier imperfección. Alineó los cubiertos con precisión matemática, los tenedores y cuchillos dispuestos como si estuvieran alineados por un láser. Reemplazó los vasos de agua estándar por unos de cristal más finos y delgados, un pequeño acto desafiante de calidad. Ajustó la única vela patética, avivando su llama para que danzara más brillante y estable. No solo estaba preparando una mesa. Estaba preparando un campo de batalla. Se armaría con un servicio perfecto, un escudo impenetrable de profesionalismo. Cualquier cosa que Donovan Blackwood le arrojara, ella estaría lista. La mesa maldita estaba en su esquina sombría, esperando. Durante años, había sido un lugar de pequeños infortunios y quejas mezquinas. Esta noche, bajo el cuidado silencioso y constante de Eleanor Vance, estaba a punto de convertirse en el epicentro de una historia que resonaría mucho más allá de las paredes cubiertas de terciopelo del Gilded Sparrow. La huérfana estaba a punto de enfrentarse a la piraña, y solo uno saldría ileso. Las puertas delanteras del Gilded Sparrow se abrieron con una fuerza que pareció succionar el calor de la sala. Un silencio cayó sobre el atril de recepción. No era la entrada bulliciosa de una celebridad buscando atención, sino la llegada imperiosa de un hombre que creía que el mundo debía callarse por él como algo natural. Donovan Blackwood no era un hombre físicamente imponente. Era de estatura promedio, con una constitución delgada,
casi fibrosa, que su traje gris carbón impecablemente confeccionado apenas disimulaba, pero irradiaba un aura de energía depredadora tan intensa que parecía absorber todo el oxígeno a su alrededor. Su cabello era plateado en las sienes, cortado con precisión despiadada. Su rostro era de ángulos agudos y planos fríos, dominado por un par de ojos azules pálidos que eran menos ventanas al alma y más fragmentos de hielo. No solo te miraban. Te evaluaban, juzgaban y desechaban en una fracción de segundo. A un paso detrás de él estaba un hombre más joven y suave, Gregory Finch. Finch tenía la mirada perpetuamente ansiosa de alguien que vivía en constante temor al disgusto de su jefe. Sujetaba un maletín de cuero contra su pecho como un escudo, sus ojos moviéndose nerviosamente. «Reserva Blackwood para 2», anunció Donovan a la recepcionista, su voz un sonido grave y rasposo que no admitía discusión. No preguntaba. Declaraba. El señor Henderson apareció instantáneamente, su sonrisa profesional pegada en el rostro, aunque no llegaba a sus ojos. «Señor Blackwood, un placer tenerlo con nosotros esta noche. Por aquí, por favor». La mirada gélida de Donovan recorrió el comedor principal, observando las mesas llenas, los comensales riendo, el flujo impecable del servicio. Un destello de molestia cruzó sus facciones. Era un hombre acostumbrado a ser el centro de cualquier sala que pisara. Y aquí estaba, solo otro cliente. Henderson los condujo lejos del vibrante corazón del restaurante, sus pasos volviéndose ligeramente más vacilantes al acercarse al rincón sombrío. «Tuvimos una reserva de última hora para una fiesta privada que ocupó nuestro piso principal, pero he preparado una mesa discreta para usted aquí», dijo, señalando hacia la mesa 14. Donovan Blackwood se detuvo en seco. Miró la mesa como si fuera una basura. La corriente del pasillo de servicio eligió ese momento para deslizarse, agitando la servilleta de lino sobre el plato. «¿Estás bromeando?», dijo. No era una pregunta. La temperatura en el rincón pareció bajar varios grados. Gregory Finch apretó los nudillos hasta que se pusieron blancos en el asa de su maletín. «Donovan, tal vez podríamos ir a otro lado», comenzó, con la voz como un chillido nervioso. «Silencio», espetó Blackwood sin mirarlo. Su enfoque láser estaba completamente en Henderson. «Esta es la mesa para niños rebeldes y amantes descartadas. ¿Me estás poniendo aquí, señor? Es todo lo que tenemos disponible». «Mis más sinceras disculpas por las molestias», dijo Henderson, su voz impresionantemente firme, a pesar de la vena palpitante en su sien. «La iluminación es bastante íntima, y le aseguro que el servicio será impecable». «El servicio más vale que sea divino», se burló Blackwood, con el labio curvado. Finalmente se movió hacia la mesa, quitándose el abrigo y arrojándolo sobre la silla vacía sin cuidado. Era un abrigo Alexander McQueen que valía más de lo que ganaba la mayoría del personal en un mes. Se sentó pesadamente, la silla gruñendo en protesta. «Quita esto de la mesa», dijo, señalando el abrigo con un movimiento de dedo. Ella había estado observando desde las sombras de la estación de servicio, su corazón latiendo con un tamborileo rítmico y constante contra sus costillas. Este era su momento. Este era el comienzo. Se deslizó hacia adelante, su expresión serena y neutral. «Permítame, señor», dijo, con la voz calma y baja. Levantó cuidadosamente el pesado abrigo, sus dedos rozando el cachemir. Lo sostuvo con una reverencia que no merecía antes de entregárselo al ayudante de camarero que esperaba. Los ojos de Donovan Blackwood se giraron hacia ella. La escaneó de pies a cabeza, su mirada deteniéndose por un momento en su uniforme limpio y sencillo, y en la ausencia de joyas salvo por un pequeño anillo de plata en su mano derecha. Su mirada fue de total desdén. Era un mueble, parte del paisaje. «Agua», ordenó, no a ella, sino al aire frente a ella. «Con gas, italiana, y no de una botella que haya estado abierta más de 5 minutos. Sin gas para mí»,
por favor, murmuró Gregory Finch, hundiéndose en su propia silla, intentando hacerse lo más pequeño posible. Por supuesto, caballeros, respondió ella suavemente. Se dio la vuelta y se retiró, sus movimientos eficientes y sin prisas. No se escabulló como un ratón asustado, ni se marchó con un resoplido. Simplemente se movió con propósito. Desde la cocina, el chef Antoine Dubois, un francés fogoso con un temperamento legendario y un corazón de oro, la observaba a través de la ventana de pase. El diablo mismo está aquí, gruñó a su sous-chef. Y Henderson se lo da a la pequeña. ¿Está intentando que la maten? Ella regresó con una bandeja de plata que llevaba una botella nueva y sin abrir de San Pellegrino, un cubo de hielo y 2 vasos. Presentó la botella a Blackwood como si fuera un Chateau Margaux de añada. Él agitó una mano despectiva. Solo sírvelo. Ella abrió la botella con un siseo nítido, casi silencioso, y sirvió, inclinando el vaso para preservar la carbonatación. Sirvió primero a Gregory, luego a Donovan, colocando el posavasos con una precisión silenciosa. La carta de vinos, ordenó Blackwood, ya tamborileando los dedos impacientemente sobre el mantel. Ella la sacó instantáneamente de un pequeño soporte cercano. Él se la arrebató de la mano, sus ojos recorriendo las páginas, su expresión volviéndose cada vez más desdeñosa. ¿Esto es todo? Se burló. ¿A esto le llamas una bodega? Es una colección. Una colección infantil de etiquetas caras. ¿Tienen siquiera un sommelier, o simplemente dejan que los lavaplatos elijan los maridajes? Nuestro sommelier puede estar con usted en un momento, señor, si desea sus recomendaciones, ofreció ella, su tono perfectamente equilibrado. No quiero recomendaciones de algún pseudo-intelectual que aprendió sobre vinos en un libro de texto. Quiero un Petrus de 1982, declaró, cerrando la carta con un golpe. Era una prueba, y una cruel. Una botella de Petrus de 1982 era legendaria, astronómicamente cara, y algo que un restaurante como el Gilded Sparrow, con todo su prestigio, era muy poco probable que tuviera a mano sin un arreglo previo. Ella ni siquiera parpadeó. Una elección excelente, señor. Un año verdaderamente notable para Pomerol. Desafortunadamente, no tenemos el 82 en nuestra bodega esta noche. Sin embargo, el chef Dubois adquirió recientemente una pequeña asignación de Chateau Latour de 2005, que está mostrando maravillosamente ahora mismo. Tiene un poder y estructuras similares, aunque con una nota más pronunciada de grafito. Un silencio mortal cayó sobre la mesa. La mandíbula de Gregory Finch estaba ligeramente abierta. Miraba a la camarera. Los ojos azules helados de Donovan Blackwood se entrecerraron. Había esperado que tartamudeara, que se disculpara, que fuera a buscar al gerente. No había esperado una respuesta tranquila, conocedora y articulada. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara. No sabía qué hacer con la competencia. Por un momento, pareció desequilibrado. Un destello de algo ilegible, sorpresa, tal vez incluso un atisbo de respeto, cruzó su rostro antes de ser enterrado instantáneamente bajo una nueva capa de desprecio. Bien, espetó, molesto por ser contrarrestado tan suavemente. Trae tu Latour, pero si está avinagrado, enviaré la factura de mi tintorería a tu chef. Esta corriente probablemente me enferme. Hizo un gesto vago al aire. Veré qué se puede hacer con la corriente, señor, dijo ella. Hizo una leve inclinación de cabeza y se giró para irse. Mientras se alejaba, lo escuchó inclinarse hacia Gregory. ¿Viste eso? Siseó, con la voz como un susurro venenoso. La audacia, piensa que es lista. Veremos cuán lista es cuando termine con ella. Para cuando acabe esta comida, estará rogando que la despidan. Ella escuchó cada palabra. Estaba de espaldas a él, pero sintió su malicia como un golpe físico. Sus pasos no vacilaron.
Sin embargo, sus manos, escondidas a los lados, se cerraron en puños apretados. El escudo del profesionalismo resistía, pero la tormenta apenas comenzaba a rugir, y dentro de ella, algo frío y dormido, algo que había enterrado hace mucho tiempo, comenzó a despertar. La siguiente hora fue una clase magistral en guerra psicológica, con Donovan Blackwood como su director y el Ellanen Vance como su orquesta reacia de una sola persona. Él era implacable, un depredador jugando con su presa, buscando una debilidad, un destello de miedo, una grieta en su fachada serena. Primero fue el pan. El pan de masa madre del chef Dubois era famoso en toda la ciudad, su corteza una sinfonía perfecta de crujido y masticabilidad, su interior suave y tangy. Ella presentó la canasta con un pequeño plato de mantequilla batida a mano espolvoreada con sal marina. Blackwood tomó un pedazo, lo examinó como si fuera un espécimen de laboratorio y lo dejó caer de nuevo en la canasta. «Está frío», declaró rotundamente. ¿Tu panadero está de vacaciones? Le traeré una canasta recién calentada de inmediato, señor, respondió ella, su voz como un lago plácido. Retiró la canasta y regresó momentos después con pan que estaba tibio al tacto. Él arrancó un pedazo, lo masticó lentamente, sus ojos fijos en ella. Mejor, concedió, como si otorgara un gran favor. Luego vino el aperitivo. Gregory Finch, luciendo miserable, había pedido vieiras selladas. Blackwood no había pedido nada, contento con observar. Ella colocó el plato frente a Finch, un hermoso arreglo de 3 vieiras doradas y regordetas sobre una cama de risotto de azafrán. Antes de que Finch pudiera siquiera tomar su tenedor, Blackwood se inclinó, tomó una vieira del plato de su compañero con su propio tenedor y la comió. Masticó pensativamente, luego dio un estremecimiento teatral. Gomoso, y el risotto es insípido. Mis felicitaciones al chef por su espectacular mediocridad. Miró directamente a ella. Dile que yo lo dije. Esto era un pecado capital en el mundo de la alta cocina, insultar al chef a través de un camarero. Estaba diseñado para poner al camarero en una posición imposible, atrapado entre un cliente abusivo y un artista de temperamento famoso en la cocina. Pasaré su retroalimentación, señor, dijo ella, su rostro una máscara ilegible. Se retiró hacia la cocina. Sofía la interceptó cerca de la puerta de servicio, su propio rostro pálido por la ansiedad de segunda mano. ¿Qué dijo? ¿Ya está el chef Antoine tirando sartenes? Es particular, dijo ella, el modelo de la subestimación. No transmitió, por supuesto, el insulto textualmente. Hacerlo sería poco profesional e innecesariamente inflamatorio. Se acercó al pase. Chef, la mesa 14 encuentra el risotto un toque desabrido para su paladar. El chef Dubois, que había estado observando el intercambio a través del pase, se limpió la frente con el dorso de la mano. Su acento francés se volvía más denso con su agitación. ¿Desabrido? Ese hombre no sabría de sazón ni aunque se bañara en el mar. Quiere romperla, ¿ves? A la pequeña. Piensa que es débil, pero no lo es. Miró a ella, su expresión suavizándose. ¿Estás bien, Moncho? Estoy bien, chef, dijo ella, una pequeña sonrisa agradecida tocando sus labios por un segundo antes de desvanecerse. Solo es un cliente. Sé lo que se supone que es, espetó. Lo que estoy preguntando es por qué me has traído un pedazo de cuero en un charco de jarabe para la tos. Esto está sobrecocido. Trágicamente, y esta salsa es empalagosamente dulce. Llévatelo de vuelta. Llévatelos ambos. Hizo un gesto hacia el plato de Finch, que apenas había comenzado a comer. Mi asociado también ha perdido el apetito. Gregory Finch levantó la vista, su rostro una imagen de miseria y confusión. Pero está maravilloso, Donovan, susurró, su filete cocido a un punto medio perfecto. ¿Me estás contradiciendo? Preguntó Blackwood, su voz cayendo a un susurro ártico. Finch se encogió en su silla.
No, no, por supuesto que no. Yo, he perdido el apetito. Empujó su plato. Este fue el punto de quiebre. No era solo el insulto a la comida, al chef o a ella. Era la crueldad casual hacia su propio compañero. La forma en que empuñaba su poder para disminuir y controlar a todos a su alrededor. Era el desperdicio, la comida perfectamente buena, el esfuerzo, el cuidado, todo desechado por un capricho. Algo dentro de ella se rompió. No fue ruidoso ni violento. Fue un clic silencioso y frío, como una cerradura encajando en su lugar. La persona cuidadosamente construida de la camarera serena e imperturbable comenzó a disolverse, reemplazada por alguien más viejo, más frío e infinitamente más formidable. El fantasma en la máquina estaba despertando. Miró los 2 platos de comida rechazada. Miró el rostro abatido y humillado de Gregory Finch. Luego miró a Donovan Blackwood. Por primera vez esa noche, no vio a un cliente. Vio a un hombre que reconoció, no por su rostro, sino por su tipo. Un matón, un tirano, un hombre que construyó su imperio sobre las ruinas de otros. Los recuerdos que mantenía bajo llave comenzaron a filtrarse por las grietas. Otra ciudad, otra vida, una sala de tribunal estéril y fría. Un hombre en el estrado, como Blackwood, arrogante, desdeñoso, mintiendo con una facilidad pulida y practicada. Un hombre cuyas acciones habían destruido a su familia, destrozado la reputación de su padre y la habían obligado a esta vida de servidumbre anónima. Su padre, William Vance, un arquitecto brillante y honesto cuya empresa había sido víctima de una adquisición hostil orquestada con crueldad quirúrgica por un hombre que veía los negocios no como creación, sino como conquista. Un hombre que había usado mentiras y lagunas legales para llevarlo a la bancarrota, para quebrar su espíritu. William Vance había perdido todo, su empresa, su hogar, su salud. Murió 2 años después, una sombra del hombre que alguna vez fue. Y Eleanor, su hija, que había estado estudiando para ser abogada para luchar contra hombres como ese, se vio obligada a abandonar, a desaparecer, a asumir una nueva identidad, una nueva vida. Solo para pagar las crecientes facturas médicas de su hermana menor, Chloe. Donovan Blackwood no era el mismo hombre que había destruido a su padre. Pero estaba cortado por el mismo patrón. Era el mismo monstruo con un traje diferente. Y en ese momento, todo el miedo, toda la rabia cuidadosamente reprimida, todo el dolor de los últimos 5 años se fusionaron en un único punto de claridad helada y dura como un diamante. Había pasado años siendo invisible, escondiéndose, sobreviviendo. Pero solo puedes ser empujado hasta cierto punto antes de que dejes de retroceder y comiences a mantener tu posición. Ella alcanzó lentamente los 2 platos. Los sostuvo con firmeza. Sus manos ya no temblaban. Se giró hacia Blackwood y, por primera vez esa noche, realmente encontró su mirada. Sus ojos, usualmente tan plácidos e ilegibles, ahora tenían un brillo de acero. ¿Hay algo más que pueda traerle, señor?, preguntó. Su voz era diferente. Seguía siendo tranquila, pero ya no era subserviente. Estaba impregnada de algo más, algo que hizo que los vellos en la nuca de Donovan Blackwood se erizaran. Él sintió una extraña y desconocida sacudida. Había estado tan concentrado en quebrarla que no había notado el cambio. Había pinchado al oso demasiadas veces, y estaba a punto de descubrir que no era un oso en absoluto. Era algo mucho más peligroso. Solo la cuenta, espetó, intentando recuperar el control de la situación. No voy a pagar por esta basura, y quiero hablar con tu gerente. Estás despedida. Como desee, dijo ella, su voz imposiblemente calma. Se giró y se alejó, no hacia la oficina del gerente, sino hacia la estación de servicio. El señor Henderson ya corría hacia ella, su rostro como una nube de tormenta. Ella, ¿qué pasó? Exige verme. Dice que te va a hacer despedir. Ella colocó los platos cuidadosamente. Miró a su jefe,
un hombre que, a pesar de todo su estrés, siempre había sido justo con ella. Luego miró más allá de él, su mirada posándose en la mesa 14, donde Donovan Blackwood estaba furioso, un rey mezquino en su triste y solitario trono. Señor Henderson, dijo, su voz baja y clara. No se preocupe. No voy a ser despedida. Hizo una pausa, tomando una última y profunda respiración, no de miedo, sino de determinación. Voy a manejar esto. Y con eso, se giró y comenzó a caminar de regreso hacia la mesa. Nadie quería volver hacia el multimillonario grosero. Pero esta vez, no caminaba como Eleanor Vance, la camarera. Caminaba como la hija de William Vance, y estaba a punto de hacer más que solo limpiar su mesa. Estaba a punto de saldar una cuenta pendiente de 5 años. El camino de regreso a la mesa 14 se sintió como de 100 millas. El ruido ambiental del restaurante, el tintineo de las copas, el murmullo de las conversaciones, la risa lejana, parecía desvanecerse en un rugido sordo, enfocando todo el sonido y la luz en el pequeño rincón sombrío. Ella se movía con una calma deliberada, casi inquietante. Su delantal ya no se sentía como un uniforme, sino como una armadura. Su libreta, aún apretada en su mano, se sentía como un arma. Donovan Blackwood la vio venir. Se reclinó en su silla, con una sonrisa engreída y triunfal en el rostro. Asumió que regresaba para suplicar por su trabajo, tal vez acompañada por su tembloroso gerente. Estaba listo para disfrutar del espectáculo, para asestar el golpe final aplastante. ¿Te tomó bastante tiempo? Se burló mientras se acercaba. ¿Te perdiste camino a la fila del desempleo? ¿Dónde está tu gerente? Quiero que vea esto. Ella se detuvo junto a la mesa. No miró a Gregory Finch, quien miraba su vaso de agua como si contuviera los secretos del universo. No miró el pan a medio comer ni los cubiertos descartados. Miró directamente a los fríos ojos azules de Donovan Blackwood. La máscara profesional serena había desaparecido por completo. En su lugar había una mirada de una intensidad tan profunda y penetrante que lo hizo retroceder físicamente. El señor Henderson no se unirá a nosotros, dijo. Su voz era el mismo tono bajo y tranquilo que había usado toda la noche, pero ahora estaba desprovisto de toda calidez, toda deferencia. Era tan afilada y fría como un fragmento de hielo. Y está equivocado. No voy a ser despedida. Blackwood soltó una risa corta e incrédula. «¿Bo, en serio? ¿Y quién va a detenerme? ¿Tú, pequeña camarera con un vocabulario de $5? ¿Qué vas a hacer? ¿Aburrirme con otra recomendación de vinos?» Pronunció su nombre, ella, con una familiaridad condescendiente y goteante, como si probara algo desagradable. Ella no reaccionó a la burla. Simplemente se quedó allí, un pilar de quietud en la tormenta que él mismo había creado. «Mi nombre», dijo, su voz precisa y cortante, «es Eleanor Vance». Hizo una pausa, dejando que el nombre flotara en el aire. Para él, no significaba nada. Era solo un nombre. Pero lo dijo como si fuera una llave, abriendo una puerta que él nunca supo que existía. Y hace 5 años, continuó, su voz nunca elevándose, pero pareciendo llenar todo el espacio a su alrededor, usted presidió el comité de liquidación por la bancarrota de Vance Architecture and Design. Una firma que llevó a la ruina a través de un esquema coordinado de ventas cortas con Sterling Sound Investments. El mundo se detuvo. La cabeza de Gregory Finch se alzó de golpe, sus ojos abiertos por la conmoción. La expresión engreída de Donovan Blackwood se congeló, luego se derritió, reemplazada por una confusión pálida y espantosa. La sangre se drenó de su rostro. Sus ojos azules pálidos, que habían estado tan llenos de fuego arrogante, ahora estaban abiertos de incredulidad, y con un destello de algo que no había sentido en décadas. Miedo puro y sin adulterar. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Tartamudeó, su voz repentinamente ronca. Ella no desvió la mirada.
Era como si lo mirara directamente a través de él, hacia los rincones más oscuros y corruptos de su memoria. Dije, Vance Architecture and Design, repitió, cada palabra una piedra perfectamente colocada. Arquitecto principal, William Vance. Mi padre. Puede que no recuerde su rostro. Para usted, él era solo un número en un balance. Otra baja en su gloriosa guerra de adquisición. Usted filtró un informe geotécnico falso a la prensa, alegando que las especificaciones de los cimientos en su proyecto más grande, la Torre Nordsore, eran fraudulentas. Causó un pánico. Sus inversores se retiraron, sus líneas de crédito fueron congeladas. Para cuando se demostró que el informe era una fabricación, ya era demasiado tarde. La empresa estaba destripada. Cada palabra era cierta. Era la historia secreta de una de sus muchas victorias. Una historia enterrada bajo años de acuerdos de confidencialidad y documentos judiciales sellados. Una historia que nadie debía saber. Ciertamente no una camarera en un restaurante cualquiera. No sabes de qué estás hablando, rasgó Blackwood. Pero la negación fue débil, patética. Su confianza depredadora se había hecho añicos, dejando atrás a un hombre viejo, frágil y asustado. Oh, sí lo sé, dijo ella, y por primera vez, una astilla de la rabia fría y dura que sentía se filtró en su voz. Estaba en mi segundo año en la Facultad de Derecho de Columbia. Me senté en la parte trasera de cada audiencia. Leí cada declaración. Lo vi en el estrado, mintiendo con una facilidad tan effortless, mientras mi padre estaba allí, viendo cómo el trabajo de su vida era desmantelado por su codicia. Recuerdo su corbata. Era Hermès, azul con pequeños anclajes dorados. El detalle era tan específico, tan visceral, que fue como un golpe físico. Él recordaba la corbata. Había sido un regalo. Tragó con dificultad, su garganta repentinamente seca. Gregory Finch miraba entre su jefe y la camarera, su rostro una máscara de horror naciente. Estaba comenzando a conectar los puntos, el nombre Vance, los susurros que había oído sobre la brutal adquisición de la Torre Nordsore. Había sido uno de los tratos que hicieron de Donovan Blackwood una leyenda. Y un monstruo. Mi padre murió hace 2 años, continuó ella, su voz convirtiéndose en un susurro que, de alguna manera, era más poderoso que un grito. Un ataque al corazón. Pero ambos sabemos que lo mató realmente. Fuiste tú. Solo te tomó 5 años hacerlo. Donovan intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Su mente estaba tambaleándose. ¿Cómo podía estar pasando esto? Era imposible. Un fantasma de su pasado, vestido con el uniforme de una camarera, de pie frente a él en este rincón maldito y oscuro de un restaurante. Ella metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó, no la cuenta, sino un pequeño papel doblado. Estaba viejo, gastado en los pliegues. No se lo entregó. Simplemente lo sostuvo entre sus dedos. Esto, dijo, es una copia de un memorando interno de Sterling Thorne, de un analista junior que tuvo una crisis de conciencia. Detalla una reunión entre usted y el CEO Robert Thorne 2 semanas antes de que se filtrara el informe falso. Una reunión donde delineó toda la estrategia, cómo crear el pánico, cómo devaluar las acciones y cómo dividirían los activos después de la liquidación. Detalla el pago que hizo al periodista que dio la noticia. Finalmente colocó el papel en la mesa, justo al lado de su vaso de agua. Estaba allí, pequeño e inofensivo, pero tenía el peso de una bomba. El original está en un lugar muy seguro, dijo con calma, junto con una declaración jurada de ese analista. Iba a usarlo. Iba a terminar la facultad de Derecho y a quemar todo su imperio hasta los cimientos. Pero mi hermana se enfermó. La vida se interpuso. Tuve que sobrevivir. Así que lo guardé todo. Lo enterré. Me enterré a mí misma. Se inclinó ligeramente, su voz bajando aún más, solo para sus oídos. Y entonces entraste aquí esta noche.
Te sentaste en mi mesa y me recordaste exactamente quién eres. Y al hacerlo, me recordaste quién soy yo. Donovan Blackwood miró el papel. Todo su cuerpo temblaba. Esa sola hoja podía deshacerlo todo. No se trataba solo de dinero. Se trataba de fraude, conspiración. Era el tipo de evidencia que no solo llevaba a demandas. Llevaba a investigaciones federales. Cárcel. La miró, su rostro ceniciento. Su arrogancia completamente desaparecida, reemplazada por un pánico crudo y desesperado. El multimillonario grosero, el titán de la industria, el hombre que silenciaba salas con su presencia, estaba completamente y absolutamente sin palabras. Había sido silenciado, no por un grito, sino por una verdad tranquila e ineludible entregada por la camarera en la mesa que nadie quería. El silencio que descendió sobre la mesa 14 fue absoluto. Era algo pesado y sofocante, roto solo por el lejano y despreocupado ruido de la cocina. Gregory Finch parecía haber visto un fantasma, sus ojos abiertos, su boca ligeramente entreabierta. Miraba el papel doblado en la mesa como si fuera una serpiente venenosa. Donovan Blackwood, por su parte, parecía haber envejecido 20 años en tantos segundos. La máscara cruel e imperiosa había sido despojada, revelando al hombre aterrorizado y acorralado debajo. Sus manos descansaban planas sobre la mesa, temblando visiblemente. No podía apartar los ojos de Eleyanena. Desde el otro lado de la sala, el señor Henderson y Sofía observaban, su ansiedad palpable. No podían escuchar las palabras, pero podían leer la escena. Vieron el cambio de poder, el colapso total de la bravata del multimillonario. Vieron a Eleanor de pie, alta e implacable, una estatua tallada en hielo y resolución. Finalmente, Blackwood encontró su voz. Era un susurro seco y rasposo, irreconocible del barítono resonante que había usado toda la noche. ¿Qué quieres? Era la pregunta eterna de los poderosos cuando se enfrentan a los impotentes que de repente tienen todas las cartas. Dinero, venganza, humillación pública. Ella lo miró y, por un momento, vio el naufragio de hombre que era. Vio el miedo en sus ojos y no sintió nada. La rabia ardiente se había enfriado en algo duro y claro. La venganza de repente parecía pequeña, insuficiente. Destruirlo no traería de vuelta a su padre. No pagaría las facturas del hospital de su hermana Chloe ni restauraría los años que había perdido. ¿Qué quiero?, repitió suavemente. Hace 5 años, quería justicia. Esta noche, solo quería que comieras. Quería que trataras a las personas que te sirven con un mínimo de decencia humana. Quería que las vieras como personas, no como obstáculos o sirvientes. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la mesa, la comida rechazada, un símbolo de su desprecio casual. Ni siquiera pudiste hacer eso. Se enderezó, su deber, tanto pasado como presente, ahora cumplido. Quédate con el papel, dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Un recuerdo para que recuerdes tu comida. Se giró hacia Gregory Finch, cuyo rostro era un desastre de conflicto y miedo. Su filete se está enfriando, dijo, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. El chef Dubois trabajó muy duro en él. Debería comerlo. Con eso, dio la espalda a ambos y se alejó. El hechizo se rompió. Pasó junto al señor Henderson, cuyo rostro era una pregunta tácita. Pasó junto a Sofía, que la miró con asombro. Caminó directamente a través de las puertas batientes hacia el calor y el ruido de la cocina. El chef Dubois estaba esperando. Había visto lo suficiente para entender. La miró a la cara, luego la envolvió en un abrazo cubierto de harina. Lo hiciste, pequeña, murmuró en su cabello. Magnifique. Por primera vez esa noche, Eleanor Vance se permitió temblar. La adrenalina, el dolor, la audacia aterradora de lo que acababa de hacer la inundaron. Se apoyó en el abrazo del chef, el aroma a levadura y hierbas un ancla reconfortante en el torbellino caótico de sus emociones.
De vuelta en la mesa, Gregory Finch miró a su jefe. Había trabajado para Donovan Blackwood durante 8 años. Había soportado sus diatribas, sus insultos, sus demandas imposibles. Se lo había justificado a sí mismo, diciéndose que era el precio del éxito, de aprender de un maestro. Pero viéndolo ahora, tan completamente desmantelado por una camarera silenciosa, viendo la fea verdad de su maestría al descubierto, algo dentro de él cambió. Lentamente, deliberadamente, Gregory Finch tomó su cuchillo y tenedor. Cortó un pedazo de su filete mignon, que ahora estaba tibio en el mejor de los casos, y lo puso en su boca. Masticó, tragó y luego miró directamente a Donovan. Ella tiene razón, dijo Gregory, su voz tranquila pero firme. Es delicioso. Fue el acto de rebelión más pequeño, pero lo fue todo. Fue la primera vez que contradijo abiertamente a Donovan Blackwood. El multimillonario ni siquiera pareció registrarlo. Seguía mirando el lugar donde ella había estado, su mundo desmoronándose a su alrededor. Sin otra palabra, Gregory se levantó, colocó su servilleta cuidadosamente sobre la mesa, tomó su maletín y se alejó, dejando a Donovan Blackwood completamente solo en el oscuro y maldito rincón. Solo con el fantasma de William Vance y la evidencia de su propia condena. Ella terminó su turno. Se cambió el uniforme, la armadura que ya no necesitaba, y se puso su abrigo sencillo. Mientras salía, el señor Henderson la detuvo en la puerta. Vance, dijo, su voz llena de un respeto que ella nunca había escuchado de él antes. Hagas lo que hagas, gracias. Tienes un trabajo aquí por todo el tiempo que quieras. Gracias, señor Henderson, respondió, una sonrisa genuina finalmente llegando a sus ojos. Salió a la fresca noche de Nueva York. El aire se sentía diferente, más limpio. Ella se sentía más ligera. No había destruido a Donovan Blackwood. Había hecho algo mucho más difícil. Lo había obligado a mirarse a sí mismo, y en el proceso, había recuperado su propio nombre, su propia historia. Caminó hacia el metro, su mente ya en el futuro. El papel que había dejado en la mesa era, como había dicho, una copia. El original, junto con la declaración jurada, estaba exactamente donde dijo que estaba. No sabía si alguna vez lo usaría. Tal vez no necesitaba hacerlo. Tal vez la verdadera victoria no estaba en derribarlo, sino en reconstruirse a sí misma. Pensó en su hermana Chloe. Las facturas médicas seguían allí, una montaña que debía escalar todos los días. Pero por primera vez en mucho tiempo, la cima no parecía tan imposiblemente lejana. Una semana después, llegó un sobre sencillo sin marcar a su pequeño apartamento en Queens. No había dirección de remitente. Dentro había un cheque de caja a nombre de Eleanor Vance. La cantidad era asombrosa, suficiente para cubrir todas las facturas médicas pasadas y futuras de Chloe, con suficiente sobrante para vivir cómodamente durante años. No había nota, ni explicación. Pero había una cosa más dentro del sobre. Un pequeño ancla dorada cortada de una corbata Hermès. Ella miró el cheque y luego el pequeño ancla dorada. No era una disculpa. Hombres como Blackwood no se disculpaban. No era una admisión de culpa. Era una transacción. Era dinero para comprar su silencio, para hacer que el fantasma desapareciera. Sonrió, una sonrisa pequeña y triste. Él aún no lo entendía. Ella nunca había querido su dinero. Había querido su alma. Y de alguna manera, la había conseguido. La había desarmado pieza por pieza en una noche de martes en una mesa maldita en Soho. Guardó el cheque. Lo usaría para Chloe, porque la salud de su hermana era más importante que cualquier principio. Pero conservó el ancla. Lo puso en una pequeña caja con algunos recuerdos de su padre. Serviría como un recordatorio, no de un multimillonario grosero, sino del momento en que dejó de ser camarera y recordó que era un avance. La noche en que se acercó a la mesa que nadie quería y se encontró a sí misma.
El olor antiséptico y estéril del hospital había sido el telón de fondo de la vida de Eleyanena durante tanto tiempo que apenas lo notaba ya. Era el aroma del miedo, de la esperanza y de una preocupación implacable y agotadora. Pero hoy, algo era diferente. Mientras estaba sentada en la pequeña oficina de consulta frente al doctor Aris, el oncólogo de Chloe, la ansiedad familiar que normalmente se enroscaba en su estómago estaba ausente. En su lugar había una calma extraña e inquietante. La terapia de células T-CAR es agresiva y costosa, estaba diciendo el doctor Aris, su expresión una mezcla familiar de desapego clínico y simpatía gentil. Deslizó un folleto por el escritorio. Pero para este tipo específico de leucemia recidivante, las tasas de éxito que estamos viendo son notables. Representa la mejor oportunidad de Chloe para una remisión duradera. En el pasado, esta conversación habría sido una forma de tortura. Ella habría escuchado, su mente calculando frenéticamente las horas trabajadas, las propinas ganadas y la brecha aterradora y cada vez más amplia entre sus ingresos y el costo de mantener viva a su hermana. Habría sonreído débilmente, tomado el folleto y pasado la noche mirando al techo, aplastada por el peso de su propia impotencia. Hoy, simplemente tomó el folleto y miró los rostros sonrientes y saludables de los antiguos pacientes. Encontró la mirada del doctor, la suya clara y firme. Hagámoslo, dijo. El doctor Aris parpadeó, sorprendido por su respuesta inmediata y sin vacilaciones. Eleanor, el compromiso financiero es sustancial. Solo el tratamiento inicial. Puedo cubrirlo, interrumpió ella suavemente. Todo. Lo que ella necesite. Programe el procedimiento lo antes posible. Las palabras se sentían extrañas en su boca. Firmó los formularios de consentimiento y autorización de pago con una mano que se sentía desconectada de su cuerpo. El cheque de caja de Blackwood se había cobrado 2 días antes, y los números en su cuenta bancaria aún parecían un error tipográfico, una ficción imposible. Mientras caminaba por el pasillo pulido del hospital hacia la habitación de Chloe, la realidad comenzó a calar. Lo había logrado. Había ganado. El lobo ya no estaba en la puerta. Chloe estaba dormida, su rostro pálido contra la almohada blanca, un libro de bolsillo descansando en su pecho. Al ver su expresión pacífica y sin preocupaciones, ella sintió una ola de alivio tan profundo que casi la llevó a sus rodillas. Esto era por lo que lo había hecho. Esto era todo por lo que había luchado. Los años de esconderse, de tragar insultos, de vivir como un fantasma, todo había conducido a este momento de victoria silenciosa y transformadora. Sin embargo, mientras se sentaba en la incómoda silla de visitantes, observando el lento y rítmico subir y bajar de la respiración de su hermana, una nueva sensación comenzó a colarse. Una sensación de dislocación. Durante 5 años, su vida había estado definida por un único objetivo desesperado, la supervivencia. Cada acción, cada decisión estaba dictada por la necesidad de ganar suficiente para mantener a Chloe a salvo. Ahora esa fuerza impulsora había desaparecido, la montaña había desaparecido y ella se encontraba en una vasta llanura abierta sin mapa ni destino. ¿Quién era Eleyanena Vance cuando no estaba luchando? La pregunta la siguió a casa, a su pequeño apartamento en Queens. Una semana después de su confrontación en el Gilded Sparrow, había dado discretamente su aviso de 2 semanas al señor Henderson. Él lo entendió completamente, su vida como camarera había terminado. Fue durante su segundo día de esta extraña libertad sin ataduras que su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señorita Vance, soy Gregory Finch. Estaba con el señor Blackwood en el restaurante. Sé que esto es poco ortodoxo, pero necesito hablar con usted. Es importante. Creo que puedo ayudar. Ella miró el mensaje, su corazón comenzando a latir con fuerza. Gregory Finch, el hombre ansioso y acobardado en la mesa, ¿por qué la contactaría? La palabra ayudar parecía particularmente ominosa. Ella tenía el dinero. La lucha había terminado. ¿Qué más podría ofrecerle?
Contra su mejor juicio, su curiosidad y una astilla de su antiguo instinto de abogada ganaron. Acordó reunirse con él la tarde siguiente en una pequeña cafetería sin pretensiones en Brooklyn, lejos de los brillantes lugares de Manhattan. Él ya estaba allí cuando llegó, sentado en una pequeña mesa en la parte trasera. Lucía diferente. El traje caro había desaparecido, reemplazado por un suéter simple y jeans. La ansiedad perpetua en sus ojos había sido reemplazada por un cansancio profundo, pero también un destello de resolución recién encontrada. Se puso de pie nerviosamente cuando ella se acercó. Señorita Vance, Eleyanena. Gracias por venir, dijo, su voz sincera. Señor Finch, respondió ella fríamente, sin sentarse todavía. ¿De qué se trata? Primero, dijo, mirándola directamente a los ojos, quiero disculparme por esa noche y por los 8 años que pasé habilitando a un hombre como él. Lo que hiciste fue lo más valiente que he presenciado nunca. Me despertaste. Ella permaneció en silencio, su expresión ilegible. Renuncié al día siguiente, continuó, haciendo un gesto para que se sentara. Ella lo hizo, con cautela. Entré en su oficina, puse mi renuncia en su escritorio y me fui. No dijo una palabra. Solo miró. No creo que esté acostumbrado a que la gente se vaya. Está acostumbrado a desecharlos. Tomó una profunda respiración. Durante la última semana, he estado luchando con qué hacer. El dinero que te envió, esa fue su forma de intentar enterrar esto. Enterrarte a ti y la memoria de tu padre. Pero tu padre no fue el único. La sangre de ella se heló. ¿Qué quieres decir? Blackwood no inventó esa estrategia para la empresa de tu padre, dijo Gregory, su voz bajando a un susurro conspirador. La perfeccionó. Los rumores falsos, la manipulación de los medios, las ventas cortas coordinadas. Es un movimiento característico, la obra maestra de un sociópata corporativo. Sé de al menos otras 2 empresas, ambas de propiedad familiar como la de tu padre. Sentinel Manufacturing y Crestwood Logistics. Las destripó de la misma manera. Arruinó vidas. Gente buena. Metió la mano en su mochila de mensajero y sacó una unidad flash plateada y delgada, colocándola en la mesa entre ellos. Era idéntica a la que ella guardaba en una caja de seguridad. Era su hombre de números, su recadero glorificado, dijo Gregory, con un borde amargo en su voz. Tenía acceso a todo. Servidores antiguos, archivos encriptados. Cuando decidí irme, tomé una póliza de seguro. Está todo aquí. Memorandos, registros de pagos offshore, borradores de comunicados de prensa llenos de mentiras. Es un rastro digital de migajas que lleva directamente desde él hasta la destrucción de esas empresas, incluida la de tu padre. Es mucho más de lo que tienes. Ella miró la unidad flash. Estaba allí, parpadeando bajo las luces tenues de la cafetería, una caja de Pandora de secretos digitales. ¿Por qué me das esto? Preguntó, su voz apenas un susurro. Porque eres la única en quien confío para hacer lo correcto con esto, dijo simplemente. Soy un cobarde, señorita Vance. No tengo tu fuerza. Proporcionaré una declaración jurada. Testificaré. Haré lo que necesites. Pero tú sabes qué es esta lucha. La empezaste. Eres la única que puede terminarla. Ella miró de la unidad flash a su rostro. Había tenido su victoria. Tenía el dinero. Ella y Chloe podían desaparecer, vivir una vida tranquila y pacífica. Podía volver a la escuela, tal vez estudiar arte, historia, cualquier cosa menos el mundo brutal y feo del derecho. Se había ganado esa paz, ¿no es así? Pero mientras miraba la unidad plateada, vio los rostros de las otras familias, los dueños de Sentinel Manufacturing y Crestwood Logistics, personas como su padre. Personas cuyas vidas habían sido destrozadas por la misma crueldad casual e irreflexiva que ella había enfrentado en ese restaurante. La batalla en la mesa 14 no fue el fin de la guerra.
Fue solo la salva inicial. Donovan Blackwood no solo la había perjudicado a ella. Había perjudicado al mundo a su manera pequeña y viciosa. Y ella, Eleanor Vance, el fantasma de su pasado, ahora tenía la llave de su ajuste de cuentas. La elección era suya. La vida tranquila que anhelaba o la justicia para la que nació para luchar. Tomó la unidad Flash, su metal frío un peso pesado y profundo en su palma. El camino por delante ya no era una llanura abierta. Había aparecido una nueva montaña, más alta y traicionera que cualquier otra que hubiera enfrentado antes. Lo que acabas de escuchar fue más que una historia sobre una camarera y un multimillonario. Es una historia sobre la dignidad silenciosa del trabajo, el coraje que se necesita para enfrentarse a la crueldad y el poder inquebrantable de la verdad. Eleanor Vance no tenía dinero ni estatus, pero tenía algo mucho más potente, su propia historia y la fuerza para contarla. Nos recuerda que nunca conoces realmente la historia de la persona que te sirve el café o te atiende en la comida. Todos están librando una batalla de la que no sabes nada. Si esta historia de fuerza silenciosa y justicia inesperada te conmovió, por favor dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para más historias dramáticas que demuestran que